Mi ex me dijo que sin ella no tenía futuro. Así que me convertí exactamente en el hombre que ella sabía que nunca podría controlar. La última vez que vi a Daniela fue en nuestro departamento, bueno, su departamento ahora. Yo estaba empacando las últimas cajas con mis cosas mientras ella me observaba desde el marco de la puerta con esa expresión que también conocía. Esa mezcla de lástima y superioridad que había perfeccionado durante los últimos meses de nuestra relación. Sin mí no tienes futuro, dijo con voz tranquila, casi clínica. Sabes que es verdad. No tienes ambición. No tienes dirección. Eres un soñador sin planes reales. He pasado 3 años tratando de convertirte en alguien, pero finalmente entiendo que algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Sus palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. No porque fueran crueles en su tono, eso casi hubiera sido más fácil de procesar. Lo que las hacía devastadoras era la calma con la que las pronunció, como si estuviera declarando un hecho científico comprobado. Como si mi fracaso futuro fuera tan inevitable como la salida del sol. No respondí. ¿Qué podía decir? Durante 3 años, Daniela había sido la fuerza dominante en mi vida. Ella decidía a qué eventos sociales asistíamos. Ella elegía a nuestros amigos. Ella planificaba nuestro futuro con la precisión de un arquitecto diseñando un edificio. Y yo, como un tonto enamorado, había permitido que cada decisión se tomara sin mi verdadera participación. Era gerente de marketing en una empresa multinacional. Yo era diseñador gráfico freelance, trabajando desde casa en proyectos que ella consideraba irrelevantes. No tienes un trabajo de verdad, me decía constantemente. Necesitas estabilidad. Necesitas un salario fijo. Necesitas crecer. Había intentado complacerla. Había enviado currículos a empresas que no me interesaban. Había asistido a entrevistas para puestos que hubieran matado mi creatividad. Pero cada rechazo era otra confirmación para Daniela de lo que ella ya sabía. Que yo no estaba a su altura. Que nunca lo estaría. La ruptura había sido inevitable. Ella había conocido a Sebastián, un ejecutivo de su misma empresa, con traje de diseñador y un BMW último modelo. Todo lo que yo no era. Me lo dijo con la misma calma clínica con la que me había declarado sin futuro. Necesito estar con alguien que esté a mi nivel, dijo. Alguien con quien pueda construir la vida que merezco. Así que ahí estaba, a mis 29 años, cargando cajas de mis pertenencias hacia mi viejo auto, mientras la mujer que había amado durante 3 años me miraba con una expresión que claramente decía te lo dije. Y la parte más dolorosa era que una parte de mí creía que tenía razón. Tal vez realmente no tenía futuro sin ella. Tal vez realmente era un fracasado sin ambición ni dirección. Me mudé al apartamento de mi amigo Marcos, un lugar pequeño y desordenado que olía a pizza vieja y desesperación. Marcos era programador y pasaba 18 horas al día frente a su computadora construyendo algún proyecto que juraba que cambiaría el mundo. Éramos el par perfecto de fracasados, al menos según los estándares de Daniela. Las primeras semanas fueron brutales. Caí en una depresión profunda. No podía trabajar. No podía comer. Pasaba los días mirando el techo, reproduciendo cada momento de mi relación con Daniela. Cada vez que había cedido, cada vez que había permitido que ella decidiera quién era yo. Recordaba cómo había empezado todo. Los primeros meses habían sido mágicos. Daniela era inteligente, ambiciosa, hermosa. Me hacía sentir especial cuando me prestaba atención. Pero poco a poco, su atención se convirtió en corrección. Mis jeans favoritos no eran apropiados para sus eventos corporativos. Mi música era demasiado ruidosa. Mis amigos eran mala influencia. Mi forma de trabajar era poco profesional. Cada crítica venía envuelta en preocupación. Solo quiero lo mejor para ti, decía. Solo quiero que alcances tu potencial. Y yo lo creía. Creía que sus constantes sugerencias de mejora eran actos de amor. Ahora, sentada en el sofá de Marcos, me daba cuenta de que habían sido intentos de control. Pero una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, mientras no podía dormir, algo cambió. Marcos entró a la sala y me encontró ahí,
en la oscuridad, con la mirada perdida. Se sentó a mi lado sin decir nada durante varios minutos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente. Que tiene razón. No tengo futuro. No tengo ambición. Soy exactamente el fracaso que ella dice que soy. Marcos me miró con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de frustración y algo más profundo. Compasión, tal vez. Eso es lo más estúpido que te he escuchado decir, respondió. Y he pasado 3 años escuchándote decir cosas estúpidas mientras dejabas que esa mujer te convirtiera en su proyecto personal de renovación. Me quedé callado, procesando sus palabras. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema?, continuó Marcos. No es que no tengas ambición. Es que dejaste que alguien más definiera qué significaba la ambición para ti. Daniela quería que fueras un ejecutivo corporativo porque eso encajaba en su visión del éxito. Pero tú eres diseñador. Eres artista. Tu ambición es diferente. Y eso no te hace inferior. Te hace diferente. Pero no estoy ganando dinero, argumenté débilmente. Apenas puedo pagar el alquiler. Porque has pasado 3 años tomando proyectos que ella aprobaba en lugar de los proyectos que realmente querías. Porque has pasado 3 años tratando de ser alguien que no eres para complacer a alguien que nunca te iba a valorar. De todas formas. Marcos se levantó y fue a su habitación. Regresó con una carpeta llena de papeles. La arrojó sobre mi regazo. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Son todos los proyectos que rechazaste en los últimos 2 años porque Daniela pensaba que no eran lo suficientemente serios o lucrativos. Una campaña para un festival de música independiente. Diseño de personajes para un videojuego indie. Ilustraciones para una editorial de novelas gráficas. Proyectos que habrías amado hacer, pero que dejaste pasar porque no encajaban en la imagen de éxito de Daniela. Miré los papeles, reconociendo cada oportunidad perdida. Cada una había sido emocionante cuando llegó. Y cada una la había rechazado después de que Daniela me convenciera de que estaba desperdiciando mi tiempo. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Y lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue dramático. No fue como en las películas donde el protagonista tiene una epifanía súbita y todo se transforma instantáneamente. Fue gradual. Fue difícil. Fue doloroso. Pero fue real. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Decidí ser completamente egoísta con mi tiempo y mi energía. Decidí que iba a perseguir exactamente lo que yo quería, sin filtrar mis decisiones a través de lo que Daniela o cualquier otra persona pensara. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero suficiente para sobrevivir unos meses si era cuidadoso. Así que dejé de tomar proyectos de diseño corporativo aburridos y empecé a trabajar en un proyecto personal que había estado posponiendo durante años. Una serie de ilustraciones digitales que combinaban arte tradicional con elementos de realidad aumentada. La idea había surgido años atrás, antes de conocer a Daniela. Quería crear arte que existiera en la intersección entre lo físico y lo digital. Ilustraciones que cobraran vida cuando las mirabas a través de una aplicación. Pero Daniela había desechado la idea como poco práctica. ¿Quién va a parar por eso?, había dicho. Necesitas enfocarte en cosas que generen ingresos reales. Ahora, liberado de su juicio constante, podía finalmente explorar esa visión. Era arriesgado. Era poco convencional. Era exactamente el tipo de proyecto que Daniela hubiera llamado una pérdida de tiempo. Y eso lo hacía aún más satisfactorio. Trabajaba 18, 20 horas al día. No por obligación, sino porque finalmente estaba haciendo algo que me apasionaba. Marcos me ayudaba con el aspecto técnico de la realidad aumentada. Resulta que ese proyecto en el que había estado trabajando durante años era precisamente el tipo de plataforma que necesitaba para hacer realidad mi visión. Durante esos meses de trabajo intenso, aprendí algo fundamental sobre mí mismo. Daniela había estado equivocada sobre muchas cosas, pero especialmente sobre mi falta de ambición. Yo tenía ambición. Tenía drive. Tenía capacidad de trabajo duro.
Lo que no tenía era interés en perseguir la versión de éxito que ella valoraba. Pero cuando perseguía mi propia versión de éxito, descubrí que tenía una capacidad de dedicación que ni yo mismo conocía. 3 meses después, lancé la primera serie. 10 ilustraciones que cobraban vida cuando las mirabas a través de una aplicación de realidad aumentada. No esperaba mucho. Tal vez algunos amigos las compartirían. Tal vez conseguiría algunos seguidores en redes sociales. Lo que no esperaba era que se volvieran virales. Una de las ilustraciones, un retrato de una mujer cuyas lágrimas se convertían en pájaros que volaban fuera del marco, fue compartida por un influencer de arte con millones de seguidores. Luego otra, una escena urbana que se transformaba en un bosque mágico, fue destacada en un blog de tecnología importante. Y de repente, tenía empresas contactándome, galerías interesadas en exhibir mi trabajo, marcas queriendo colaboraciones. El dinero empezó a llegar. No de inmediato, y no en las cantidades obscenas que algunas personas piensan. Pero llegó. Primero fueron pequeñas ventas de prints. Luego colaboraciones con marcas de tecnología que querían usar mi arte en sus campañas. Luego comisiones de clientes privados que querían piezas personalizadas. Y más importante que el dinero, llegó el reconocimiento. Llegó la validación de que lo que estaba haciendo tenía valor, no según los estándares de Daniela, sino según mis propios estándares. Revistas de arte y tecnología escribían sobre mi trabajo. Otros artistas me contactaban para colaborar. Se estaba formando una comunidad alrededor de lo que estaba creando. 6 meses después de la ruptura, ya no vivía con Marcos. Había alquilado mi propio apartamento, uno pequeño pero con mucha luz natural, perfecto para mi estudio. Había contratado a un agente para manejar las colaboraciones y propuestas que seguían llegando. Y estaba trabajando en una segunda serie, aún más ambiciosa que la primera. Pero lo más importante era cómo me sentía. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida, me sentía dueño de mi propio destino. No estaba siguiendo el guión de alguien más. No estaba tratando de encajar en la definición de éxito de otra persona. Estaba construyendo algo auténticamente mío. Mi círculo social también cambió. Las personas que Daniela había seleccionado cuidadosamente, otros ejecutivos corporativos y sus parejas igualmente ambiciosas, desaparecieron de mi vida. En su lugar, conocí a artistas, programadores, músicos, escritores. Personas que perseguían sus pasiones sin disculparse. Personas que medían el éxito en términos de creatividad y autenticidad en lugar de títulos corporativos y salarios de 6 cifras. Una de esas personas era Sofía, una fotógrafa que había dejado una carrera en medicina para perseguir su arte. Nos conocimos en una exposición colectiva donde ambos estábamos exhibiendo. Conectamos inmediatamente sobre nuestras experiencias similares de abandonar caminos convencionales para perseguir visiones más auténticas. No era como Daniela en ningún sentido. No trataba de cambiarme o mejorarme. No tenía una visión de quién debería ser yo. En cambio, sentía curiosidad genuina por quién era yo realmente. Me hacía preguntas sobre mi proceso creativo, sobre mis inspiraciones, sobre mis sueños. Y cuando le hablaba de mis ideas más locas y ambiciosas, no las desechaba como poco prácticas. Las exploraba conmigo, agregando sus propias ideas, ayudándome a expandir mi visión. Fue Marcos quien me contó que había visto a Daniela. Estaban en el mismo evento de networking empresarial. Ella estaba ahí con Sebastián, luciendo impecable como siempre, jugando el papel de la ejecutiva exitosa con su pareja igualmente exitosa. Marcos dijo que cuando Daniela le preguntó por mí, tratando de sonar casual pero claramente curiosa, él le había contado sobre mi éxito. La expresión de su rostro, me dijo Marcos con una sonrisa, fue imparable. Como si no pudiera procesar que realmente hubieras triunfado sin ella. Como si de alguna manera violara las leyes de la naturaleza que ella conocía. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría al escuchar eso. No sentí el deseo de restregarle mi éxito en la cara. En cambio, sentí algo más complejo. Gratitud, tal vez. Porque sin esa ruptura brutal, sin esas palabras hirientes sobre mi falta de futuro,
Tal vez nunca hubiera encontrado el coraje para perseguir mi verdadera pasión. Pasó un año completo antes de que Daniela y yo nos encontráramos cara a cara. Fue en una inauguración de galería donde estaban exhibiendo mi tercera serie. Yo no sabía que ella estaría ahí. Aparentemente, uno de sus clientes era el dueño de la galería y la había invitado. La vi antes de que ella me viera. Estaba parada frente a una de mis piezas. Una ilustración de una mujer rompiéndose en pedazos de cristal que luego se reconstruían en una forma completamente nueva a través de la realidad aumentada. Era una de mis favoritas, una reflexión sobre transformación y renacimiento. Cuando finalmente nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no esperaba. No era arrogancia ni superioridad. Era algo más suave. Confusión, tal vez. O incluso respeto. Se acercó a mí lentamente, como si estuviera navegando en territorio desconocido. Tus obras son impresionantes, dijo. Su voz era diferente a como la recordaba. Menos segura. Menos autoritaria. Gracias, respondí simplemente. Hubo un silencio incómodo. Ella miraba alrededor de la galería, viendo a la gente admirar mi trabajo, escuchando fragmentos de conversaciones sobre mi visión artística y mi innovación técnica. Vi cómo sus ojos se detenían en Sofía, quien estaba al otro lado de la sala hablando con un coleccionista. ¿Es tu novia?, preguntó Daniela. Sí, respondí. Sofía es fotógrafa. Daniela asintió lentamente. Se ve feliz. Tú te ves feliz. Lo soy, dije honestamente. Tenías razón, dijo finalmente, mirándome directamente. Sin ti no tenía futuro. Al menos no el futuro que tú merecías. Yo quería moldearte en algo que encajara en mi mundo, pero tu mundo siempre fue diferente. Y resulta que tu mundo es bastante extraordinario. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa, y técnicamente no era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que probablemente obtendría de Daniela. Yo también tenía razón sobre algo, continuó. No tenías dirección. Pero no porque fueras incapaz de tenerla, sino porque estabas dejando que yo dirigiera tu vida en lugar de encontrar tu propia dirección. Asentí lentamente. Había verdad en sus palabras. No volví por revancha, dije después de un momento. No construí todo esto para demostrarte que estabas equivocada. Lo construí porque finalmente entendí quién era yo sin ti. Y en realidad, necesito agradecerte. Ella me miró con sorpresa. ¿Agradecerme? Sí, dije. Agradecerte por dejarme. Porque si no lo hubieras hecho, si hubiéramos seguido juntos, probablemente todavía estaría tratando de ser la versión de mí mismo que tú querías. Estaría en un trabajo corporativo que odiaba, asistiendo a eventos sociales que me aburrían, viviendo una vida diseñada por ti. Nunca hubiera encontrado esto. Nunca hubiera encontrado mi verdadera voz. Daniela permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Crees que tomé la decisión correcta? Al irme. Sonreí, y era una sonrisa genuina, sin amargura ni resentimiento. Creo que tomaste la decisión correcta para ti. Y resultó ser la decisión correcta para mí también. No estábamos destinados a construir un futuro juntos porque estábamos tratando de construir futuros, fundamentalmente diferentes. Ella asintió lentamente, y por primera vez desde que la conocía, vi vulnerabilidad real en su expresión. Soy feliz por ti, dijo. De verdad lo soy. Y lamento haberte hecho sentir que no tenías valor. Claramente tenías más valor del que yo era capaz de ver. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más, dijo. Sebastián y yo terminamos hace 2 meses. Resulta que 2 personas que solo se preocupan por el éxito externo no tienen mucho sobre qué construir una relación real. Y he estado pensando mucho sobre lo que realmente quiero en la vida. Sobre si he estado persiguiendo las cosas correctas. No sabía qué decir a eso, así que simplemente asentí. Ella se fue, desapareciendo entre la multitud de la galería, y yo me quedé ahí,
procesando todo lo que había pasado. Sofía apareció a mi lado momentos después, tomando mi mano. ¿Esa era ella?, preguntó suavemente. Sí, respondí. ¿Y cómo te sientes? Lo pensé por un momento. Me siento agradecido. Me siento libre. Me siento como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo completamente. Marcos apareció con copas de champán para los tres. Eso pareció intenso, comentó. Lo fue, admití. Pero también fue necesario. Fue un cierre. Levantó su copa. Por el futuro que construiste tú mismo. Choqué mi copa contra la suya, y Sofía hizo lo mismo. Por el futuro que construí yo mismo. Esa noche, después de que terminó el evento, los tres volvimos al apartamento que ahora compartía con Sofía. Nos sentamos en el balcón, bebiendo vino barato y riendo sobre historias del pasado. Marcos contaba anécdotas sobre los días oscuros después de mi ruptura, sobre cómo había tenido que literalmente arrastrarme fuera de la cama algunas mañanas. Honestamente, dijo Marcos, hubo momentos en que pensé que no ibas a salir de eso. Estabas tan convencido de que Daniela tenía razón, de que realmente eras un fracaso sin futuro. Lo era, admití. Estaba convencido de eso. ¿Entonces qué cambió?, preguntó Sofía. Lo pensé cuidadosamente. Creo que finalmente entendí que había estado viviendo en el sistema de valores de otra persona. Daniela medía el éxito de una manera muy específica. Títulos corporativos, salarios de 6 cifras, cierto tipo de estilo de vida. Y cuando me medía contra esos estándares, por supuesto que parecía un fracaso. Pero cuando empecé a definir el éxito en mis propios términos, cuando empecé a valorar la creatividad, la autenticidad, la pasión, de repente descubrí que tenía todo lo necesario para triunfar. Sofía sintió pensativamente. Es gracioso como a veces necesitamos que alguien nos destruya completamente para que podamos reconstruirnos de la manera correcta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una empresa de entretenimiento de Los Ángeles. Querían discutir la posibilidad de convertir mi serie de ilustraciones en una experiencia de realidad aumentada a gran escala para un parque temático. Era el tipo de oportunidad con la que solo había soñado. Le respondí que estaba interesado y guardé el teléfono. Luego abrí mi cuaderno de bocetos y empecé a trabajar en ideas para mi próxima serie. Esta se llamaría Metamorfosis, y sería sobre el proceso de convertirse en quien realmente eres cuando finalmente dejas de fingir ser quien los demás quieren que seas. Porque eso era lo que había aprendido. Daniela no estaba completamente equivocada cuando dijo que yo no tenía futuro. Lo que ella no entendía era que yo no tenía futuro en su visión del mundo. Pero resulta que no necesitaba uno. Necesitaba mi propio futuro, construido según mis propios términos, reflejando mis propios valores y pasiones. Me había convertido exactamente en el hombre que ella sabía que nunca podría controlar. No por rebelión, sino por autenticidad. No para demostrarle nada, sino para demostrarme a mí mismo que podía existir, prosperar incluso, sin su aprobación o dirección. Y la ironía más grande de todas era que al convertirme en ese hombre incontrolable, al perseguir mi propia visión sin compromiso, había logrado exactamente el tipo de éxito que ella valoraba. Solo que ahora ese éxito tenía significado real para mí porque venía de un lugar auténtico. Trabajé hasta el amanecer en los bocetos para Metamorfosis. Y cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas de mi estudio, me di cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa de venganza o triunfo sobre Daniela, sino una sonrisa de genuina satisfacción con la vida que había construido. Sofía apareció en la puerta del estudio con 2 tazas de café. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó con una sonrisa. Es la mejor clase de noche sin dormir, respondí. La clase donde estás tan enamorado de lo que estás creando que no puedes parar. Se sentó a mi lado y miró los bocetos. Son hermosos, dijo. Esta va a ser tu mejor serie hasta ahora. Lo sé, dije. Porque por primera vez estoy creando desde un lugar de verdadera paz. Ya no estoy creando desde el dolor o la rabia o el deseo de demostrar nada. Estoy creando simplemente porque esto es quien soy. Mi ex me dijo que sin ella no tenía futuro.
Y tenía razón en cierto sentido. No tenía futuro como la versión de mí mismo que ella estaba tratando de crear. Pero resulta que esa versión nunca fue realmente yo. Y al perderla, me encontré a mí mismo. Y ese yo, el auténtico, el incontrolable, el apasionado, ese sí tenía futuro. Uno brillante, desafiante, aterrador y absolutamente mío. Así que gracias, Daniela. Gracias por dejarme. Gracias por decirme que no tenía futuro. Porque esas palabras, tan crueles y devastadoras en el momento, se convirtieron en el catalizador que necesitaba para construir el futuro que realmente merecía. Un futuro donde no estoy tratando de ser suficiente para otra persona. Un futuro donde soy más que suficiente para mí mismo. Y eso, descubrí, es el único tipo de futuro que realmente vale la pena tener.